Muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco su amable asistencia a esta primera sesión de este año 2026, de las sesiones que venimos realizando los días martes dentro de diferentes seminarios. En esta ocasión lo estamos encuadrando esta actividad dentro del seminario Pensamiento Marxista y Sociedad. Agradezco como siempre a Musa Cultura Visual y a Elvia, que nos hace el favor de acompañarnos, su amable generosidad para permitirnos estar en este espacio cultural. Hay muchos temas. Es un año que inició bastante conflictivo a nivel internacional. Todos lo sabemos: la agresión a Venezuela, la persistencia del conflicto Rusia-Ucrania, el permanente genocidio contra el pueblo palestino por parte de Israel, cambios en diferentes gobiernos, se dice progresistas, por otros de distinto significado ideológico, y aquí en México la situación también conflictiva, a pesar del dominio absoluto del partido gobernante en cuanto a espacios legislativo, judicial y ejecutivo. Pues también persisten muchos conflictos, contradicciones que ponen en entredicho la situación de si realmente estamos transitando por un gobierno progresista o no. Todos temas de actualidad. El día de ayer también se cumplieron 100 años de el nacimiento de este gran personaje que seguramente todos conocen, José Alfredo Jiménez. En otros años, en estas fechas y en diciembre, hemos realizado actividades para conmemorarlos. Esa música es nuestra. Están llamando. ¿Me puede colgar? Colgar. Gracias por la introducción musical. Pero bueno, entonces, decía yo, en otros momentos, tal vez hagamos algo de José Alfredo. Pero dentro de todos estos temas, decidimos plantear e iniciar no con uno de estos temas de actualidad, sino con algo que me parece muy importante para recuperar el espíritu de investigar nuestra historia nacional. En otros momentos hemos abordado algunos personajes significativos, pero algo que es muy olvidado en la historia nacional es el Segundo Imperio. Hemos trabajado a Juárez, la Revolución Mexicana, tal vez por una deficiencia personal, pero también porque dentro del círculo de los colegas que nos acompañan normalmente este tema no había saltado. Y el día de ayer, 19 de enero también, se cumplen 99 años del fallecimiento de Carlota, la emperatriz de México, emperatriz en el Segundo Imperio con Maximiliano. Algunos historiadores, como mi amigo Eduardo aquí a mi izquierda, me decían: ¿y por qué Carlota? ¿Por qué no el Segundo Imperio como tal? O Maximiliano y Carlota, o Maximiliano, que fue el emperador. Yo creo que más adelante sí tendremos que regresar, les hago la invitación a los dos de una vez, para ver no tanto el personaje, sino lo que fue el Segundo Imperio, cómo se construyó, los conflictos que hubo, la posición progresista o no de ambos personajes, las traiciones, el
los conflictos con Napoleón, el abandono de a la aventura del Imperio Mexicano, la locura posterior, el fusilamiento. Alguna vez aquí el camarada Francisco me invitó a una mesa que a mí particularmente me pareció muy exagerada, fuera del lugar, donde planteaba que si Maximiliano no había sido fusilado y había vivido en Guatemala, en El Salvador, hasta ya muy entrada la edad senil. Asistí, no compartí los puntos de vista, no me convencieron, pero bueno, quiere decir que hay es decir, es un periodo de la historia mexicana que creo que había que regresar. Sin embargo, ahora decidimos acercarnos específicamente a la emperatriz, pues básicamente por dos razones. Primero, por el asunto de su aniversario, el próximo año sería el centenario, pero por dos hechos que buscando aquí ya me llamaron la atención. Uno, un artículo y un par de videos que describen a Carlota como Carlota la Roja. Y bueno, cuando decimos Carlota la Roja, o cuando decimos que alguien es rojo, generalmente pensamos de izquierda, ¿no? Hasta comunista. Leyendo por acá y por allá, creo que la referencia se le atribuye a Maximiliano, diciendo que lo criticaban los conservadores de que era demasiado liberal, cosa que a lo mejor sale en la plática. Y él decía, pues si yo soy liberal, Carlota, su esposa la emperatriz, es roja. Y luego un par de artículos de Patricia Galeana, me parece, una historiadora que ha abordado, entre otros, el asunto del Segundo Imperio, en donde pues hace referencia a esta ideología, no vamos a decir de izquierda, sí, pero sí progresista para la época, más vinculada a los ideales liberales que a los conservadores, y que le darían este matiz. Y el otro es que hace unos 3 años descubrí este libro que se llama 60 años de soledad. Desde luego el libro es del 2019, yo descubrí hace unos 3-4 años máximo, que plantea una tesis muy interesante, que yo no había oído algo, y que va en contra de la idea popular de que Carlota terminó loca. Lo que plantea el autor es que en realidad fue víctima de las circunstancias, el abandono de Napoleón, el rechazo del Imperio Austrohúngaro, la ambición del rey de Bélgica, su hermano, para apoderarse de sus riquezas, para trasladarlas a la explotación en el África del Congo africano. No lo dice abiertamente que no estuviera loca, pero lo pone en duda, y abundan las cartas. Digo, por aquí no se las voy a leer porque eso corresponderá a los compañeros. Hay una carta escrita por la emperatriz, en donde plantea, se la dirige a Maximiliano, en donde lo alerta del peligro de traiciones, de la presencia, dice, de Estados Unidos sobre México más tarde o a largo plazo, es decir, muy pronto o a largo plazo. Plantea los peligros de las guerras en Europa y plantea que allá donde ella iba fue muy bien recibida. Los que decían que estaba loca lo señalan como un síntoma de su locura. Yo la leí y digo, pues es como que dudoso. Sin embargo, lo que este autor hace en este libro es justamente señalar eso, ¿no? Realmente estaba loca o fue víctima de las circunstancias. Hay otro personaje histórico, Juana la Loca, Portugal, hija de los reyes católicos, que la trataban así de la loca, ¿no? Que también hay estudios de historiadores que apuntan a que en realidad no estaba loca, sino que fue marginada del poder entre su marido y su padre, justamente que querían la corona. Y parece que algo de esto también hubo en el caso de Carlota. Y lo importante, según un
par de biografías que también por ahí consulté, es que en realidad por lo menos en Bélgica siempre se le dio el título de emperatriz de México. Hay también por ahí una biografía de una contemporánea de ella, donde relata esa de cosas. En fin, un personaje que a mí me parece muy singular, una vida muy interesante, muy conflictiva, y eso me llevó a invitar aquí a los compañeros historiadores a hablar de ella, a repensar cuál fue su ideología, cuáles fueron sus circunstancias, qué influencia tuvo en la creación del Imperio Mexicano, qué influencia tuvo o no sobre el emperador Maximiliano de Habsburgo, y finalmente cuál sería su ideología liberal, conservadora, etcétera. Entonces es un poco la idea de esta sesión. Vamos a hacer la presentación en la dinámica acostumbrada. Los compañeros harán uso de la palabra, 20, 25 minutos, en fin, el tiempo que ellos consideren pertinente. Les planteé de 15 a 20 minutos, pero ya saben que no es limitativo. Y bueno, los voy a presentar. Perdón, este no. Bueno, aquí a mi izquierda inmediatamente se encuentra el maestro Eduardo Ruiz Ortiz. Él es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, AMECIP, desde 2024, y como tal ha participado en diferentes encuentros de investigadores. Ha sido profesor de Historia y de la materia de Civismo durante varios años en educación básica. También tiene aquí, por lo que veo, experiencia en procesos electorales, y ha escrito ensayos sobre educación, ciencia política, en diferentes espacios digitales. Actualmente se desempeña como investigador y estudiante de la maestría en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego de la UAP como becario, y realiza investigaciones acerca de actores políticos en Puebla durante la emancipación de la Nueva España, conocida históricamente como la Independencia de México. Es además miembro activo del colectivo Opción Ciudadana, en donde colabora en la lucha que esta organización lleva a cabo sobre la democracia y la participación ciudadana, específicamente en la ciudad y en el estado. Y bueno, por otro lado, pues está el maestro Francisco Hernández Echeverría. Él ya creo que la mayoría lo conocemos a profundidad. Él pues también es egresado, ¿verdad?, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Facultad de Filosofía, y de la Facultad de Filosofía, historiador por vocación. Es miembro también de diferentes organizaciones que se dedican a pugnar por la democracia y fundamentalmente por la difusión cultural y la investigación histórica. Ha sido igualmente profesor de educación media superior y superior en diferentes instituciones educativas. Yo creo que un montón de años, porque desde que yo lo conozco, ya por lo menos hace 15 o 20 años se dedica a esta importante labor, a estas dos importantes labores: la educación, la difusión cultural y la investigación histórica. Ha participado con nosotros en diferentes ocasiones y además es miembro del consejo editorial de nuestra revista Foro de Educación Superior del Programa de Estudios Universitarios de la Universidad. Bien, le voy a dar la palabra en principio a Eduardo y posteriormente hará uso de la palabra el maestro Francisco, y después, como siempre, ya habrá oportunidad de que todos ustedes puedan formular preguntas, comentarios
etc. Entonces, Eduardo, yo me voy a pasar para allá para poder ver tus diapositivas. Muchas gracias, doctor Alcántara, y al espacio que me acaba de brindar y a todos los asistentes. Bien, yo hablaré sobre esta figura política en su momento y el paso de una mujer que fue la emperatriz Carlota en su paso a particularmente nuestra región, que es Puebla. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo trabajo el tema de la independencia, actores, aunque no me es ajeno esta época del siglo XIX. Como sabemos, ha sido un momento de conflictos, un momento muy álgido en la historia del país, siglo XIX, muy desastroso para nosotros. Y hemos visto cómo existió este roce entre dos corrientes políticas, ideológicas, liberales y conservadores. Esta es una breve línea del tiempo del paso del Segundo Imperio de los Habsburgo. Llegaron en 1863. La corriente política e ideológica del conservadurismo en México invita a Maximiliano de Habsburgo a tomar México. Le ofrecen este lugar, esta sede. En el 64 llegan a nuestra nación, son recibidos en Veracruz y es paso obligado cruzar los territorios de Puebla. En el 65 hay una segunda visita, pero particularmente de la emperatriz Carlota. 2 veces estuvo aquí en Puebla, uno en su llegada del 64 y en el 65 festejó su cumpleaños. Posteriormente, hasta el 67 terminó el Segundo Imperio con el fusilamiento, como ya conocemos, de Maximiliano en Querétaro. Hay una parte de esta obra que tengo en mis manos, Maximiliano y Carlota en Puebla, de Jesús Rojas Muñoz, que relata ese tiempo que estuvo Carlota aquí en Puebla. Fue instantánea sus visitas, pero me di a la tarea de saber qué tan profundo y en qué zonas estuvo de Puebla. Yo soy del municipio de Amozoc y en un capítulo de esta obra dice que pasó por Amozoc. Voy a leer un pequeño párrafo. En Orizaba el ambiente cambió. Fueron recibidos con grandes banquetes y los monarcas felices extendieron su estancia ahí por 3 días. El alcalde, en lengua azteca, pronunció un discurso que fue traducido y pronunciado por don Faustino Chimalpopoca. Los obispos de Puebla y Veracruz salieron del Angelópolis para Orizaba y recibieron a los emperadores. El 3 de junio los emperadores y sus comitivas llegaron en la noche a San Agustín del Palmar y al día siguiente a las 11:30 de la mañana los recibió en Acatzingo. Ahí fue donde almorzaron y por la tarde arribaron a Amozoc. Hasta aquí termina esta cita. La siguiente, por favor. Bueno, para contrastar esta información me basé en otro texto y me voy a levantar para poder explicar de esta obra de Blasio, José Luis Blasio. Menciona que así le hicimos y creo que su majestad pasó por el día una de las más hermosas horas de su existencia, a juzgar por el placer que su frondoso relevado ante la angustia belleza del paisaje. Ya en lo más alto de las cumbres subimos a los carruajes para proseguir nuestra ruta.
por las feas, extensas y áridas llanuras de Mesa Central, hasta llegar a la hacienda de Ojo de Agua, donde los propietarios nos hicieron un magnífico recibimiento y donde pasamos la noche para seguir al día siguiente, muy de madrugada, nuestro camino hasta Amozoc. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ya dándonos a la tarea dónde están esas fuentes primarias, hay una nota periodística en El Sol de Puebla de esa hacienda, y en primera foto, bueno, lamentablemente, como sabemos, en diapositivas proyección no se ve muy bien, ya computadora es otra cuestión. Esta es la hacienda donde se hospedaron la pareja, Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota. Acercándonos al sitio, y obviamente con la carta credencial de investigador, hay una especie de no querer, no tiene la intención de abrir las puertas, es un poco, te ponen un paro, un alto e incluso un rotulado de prohibido ingresar. Pero esta fue la hacienda donde se hospedaron un día antes de entrar a la ciudad de Puebla. Foto derecha es esta hacienda, ya en la actualidad, al corte del último año 2026, Los Arcos. Es esa hacienda que se relata en esta obra, y también en la diapositiva previa, ahí se hospedaron. La siguiente, por favor. Bueno, una fotografía más amplia de esa ex hacienda, que actualmente está en una sección de Amozoc que se llama Las Ánimas. La siguiente. Bueno, esta es una fotografía de los compañeros de Puebla Antigua, fotografía de Pedro Mauro Ramos Vázquez, también un investigador que ha documentado esto. Aquí tomé una de sus fotografías, que se construyeron varios arcos, fueron precisamente 3 arcos. Igual se menciona en esta obra, una fue construida por el ayuntamiento y otra por parte de los pobladores, igual en convenio con la iglesia de aquel entonces. Fueron muy suntuosos, muy elegantes, aunque no fueron conservados, ya no existen hoy en día. Por favor, la siguiente. Ese arco que vieron en la primera fotografía es en esta calle, muy en contraesquina con la calle híjole, se me fue es en la esquina de la 2 Norte y la avenida Juan de Palafox y Mendoza. Por favor, la siguiente. Otras 2 fotografías de los compañeros de Puebla Antigua, donde documentaron esos arcos de la entrada triunfal de los emperadores. La emperatriz, que quedó muy conmovida por esos arcos, esas construcciones. Relata que el principal, el que estuvo casi en contraesquina del centro histórico, fue improvisado, debido a que ya se aproximaba la llegada de los monarcas. Uno de estos, el de primera fotografía, fue construido con madera, pedazos de palma, obviamente recubierto con telas para que no vieran de qué estaba armado. Y al día siguiente, relata este autor, ya se estaban juntando ratones, por lo que fue improvisado, pero era para recibir a los monarcas. La siguiente. Bueno, esta es la actualidad. En esas mismas zonas estaban esos arcos, ¿sí? Entonces hay una correlación. Por favor, la siguiente. Bueno, siempre hemos tenido una impresión de la emperatriz Carlota retratada en nuestros libros de historia, la historia patria, de una mujer con
una gran ornamentación, unos vestidos muy elegantes propios. Pero también está la otra mirada de la emperatriz, más allá de estos momentos muy elegantes de la fotografía, de la pintura. Esta es una fotografía que pertenece al Archivo General de la Nación, está abierto al público. Vemos a la emperatriz Carlota, muy asociado hoy en día como visten a las señoritas, a las mujeres para sus 15 años. Y hemos escuchado en su momento que las señoritas, las quinceañeras, quieren su vestido como la emperatriz Carlota. Entonces, muy esponjaditos, amplios de la parte de abajo. Y aquí hay un autorretrato nuevamente de la emperatriz Carlota, titulado Emperatriz Carlota. Pintado el autor es Miguel Glebson, y está actualmente en Italia ese cuadro, del lado izquierdo. La siguiente, por favor. Bueno, igual hemos escuchado mucho esta parte de que la emperatriz fue empática con el pueblo de ese momento y hacía obras de caridad, o estaba interesada en ayudar a los desposeídos del momento. Fue activa en los asuntos públicos. Muestra de ello, este es un artículo donde ocurrió una inundación en la Ciudad de México, de las tantas que ha sufrido y de las que sigue sufriendo constantemente. Entonces, aquí tuve la inquietud porque relata este investigador que en el 1864 hubo una inundación y la Ciudad de México fue uno de los momentos más álgidos, aparte de los problemas políticos entre liberales y conservadores. Todavía los ciudadanos de ese momento sufrieron un problema de la naturaleza, la crisis económica, los momentos beligerantes, y el pueblo se cansaba de este momento difícil, ya no quería más este conflicto político ideológico. Aquí vemos una fotografía del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana. Es una fotografía de 1901, pero que quien fue uno de los precursores de este canal fue en el gobierno del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo. La siguiente, por favor. Bueno, y para contrastar las fuentes, Expreso, por favor. Es aquí donde me di a la tarea de ver si en realidad hubo una aportación de la corona, y sí lo hay. Estos son documentos de la Fundación Carlos Slim, tienen su propio acervo, como sus propias fuentes, y en este documento fue expedido por la Secretaría de Gobernación, el Ministerio de Gobernación del Segundo Imperio, donde piden, leo: en vista de que existen muchos damnificados a causa de las inundaciones, el emperador y la emperatriz Carlota y el Consejo General de beneficencia han dispuesto que se abra una suscripción de donativos voluntarios en todas las poblaciones del imperio, a fin de aliviar a las familias afectadas. El producto de los donativos será enviado al Consejo Departamental de Beneficencia, el cual hará la distribución conforme a las instrucciones que le dicte el Consejo General. Los prefectos harán una lista de los donantes. Hay una parte aquí, está un poquito subida el tono, pero era la palabra del contexto, donde pedían que recibir
donativos para esos infelices. Obviamente, quiero aclarar, eran los términos de ese tiempo, porque estaban pasando en una desgracia. Pero aquí hay una evidencia de que la emperatriz Carlota tenía esa vocación de ayudar. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí ya para cerrar, porque ya se me están pasando los 20 minutos. Bueno, vean aquí, ya no está esos vestidos tan pomposos, lujosos, y es uno del más apegado a la cotidianidad. Son del Archivo General de la Nación. Las fotografías de esta sección están tituladas como Emperatriz Carlota. Tipo de fotografía, plata gelatina, del fotógrafo Charles B. Y podemos apreciar un contraste entre esta imagen que nos ponen de una emperatriz todopoderosa y a uno más apegado a la realidad, ¿sí?, del momento. No es muy distinto a esta visión que nos reflejan en nuestros libros de la historia patria o la historia oficial. La siguiente. Bien, ya dándose uno a la tarea de esta imagen de la emperatriz, hay otro documento. Esto pertenece a un libro igual del Archivo General de la Nación, el AGN, y este libro pertenece a una escritora que fue parte de su gente más cercana de la emperatriz, la condesa de Reinach-Fuchsenmagne, titulado Confesiones, Memorias y Biografía de Carlota de Bélgica, emperatriz de México. Y aquí esta fotografía me llama mucho la atención. Es un vestido más austero, más prudente. Entonces sí hay un contraste muy garrafal, muy distinto. Y aquí también, esto ya es cuando ya regresó a su natal Europa, después del acontecimiento que pasó su esposo al ser fusilado. Y desde luego ya para finalizar, hay mucho, se sigue investigando sobre si quedó loca, ese es el término adecuado para ese momento, de que pudo ser afectada, una, por enterarse de esta noticia de que su esposo iba a ser fusilado y se alegó para tratar de evitar su muerte, pero la República tenía que dar una prueba de la no intervención de potencias extranjeras. Entonces esa variable afectó a la emperatriz. Aunque también hay otro punto de vista, que ya la emperatriz desde su juventud tenía estas dolencias, ya venía con este tipo de fatigas, ¿sí? Por lo que, aunque está esa hipótesis, esa otra línea, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen fusilado a Maximiliano? Maximiliano aún así tendría que vivir al lado de su esposa, tal vez con esos padecimientos, con esa enfermedad. Bueno, pues por favor la siguiente, me parece que... Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por el espacio y pues le cedo la palabra a mi compañero ponente. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, gracias maestro Alcántara, gracias al programa de estudios universitarios y nuevamente pues con temas de mucho interés. Leer a Carlota, investigar sobre Carlota es una cosa apasionante. Yo me acuerdo así algunos maestros en la preparatoria que decían que muchas cosas de esas que ponemos como héroes, antihéroes más bien, como Porfirio Díaz, Santa Anna, los emperadores
del Segundo Imperio, Iturbide, dice que ahí estaba la riqueza de muchas cosas para poder comprender nuestra historia y poderlos comprender como mexicanos. Y dice, ahí radican los problemas que hasta la actualidad en lo contemporáneo nos seguimos arrastrando, porque no nos damos a la tarea de investigar y nos prejuiciamos, ¿no? Y muchos autores dicen esto al respecto. Cuando me dice el maestro Alcántara, vamos a hablar sobre Carlota, me emocioné porque de hecho hay algunos libros, algunas cosas que he investigado. De hecho, cuando hicimos el tema de Maximiliano, si había sido Justo Armas, un cuate que vivía allá en El Salvador, que parecía ser que no lo habían fusilado, dado que al pertenecer a logias masónicas y también Juárez al pertenecer a las mismas, pues entre hermanos no se matan, ¿no? En teoría. Pero bueno, también es un gran debate, como lo mismo que acaba de decir acá el compañero, con respecto a la historia de Carlota. También hace 3 años no vino acá María Olano, pero nos invitó también como ponentes a otro compañero, no me acuerdo si es este compañero que está acá en este libro u otro, y estuvimos en como una casa de cultura que está en Chonaca, donde pasaron también Maximiliano y Carlota, durmieron ahí, y el arzobispo tuvo que haber sido la casa obispal, más bien de la iglesia que está ahí en Chonaca, enfrentito está el centro cultural, y ahí pasaron la noche. Y por eso también hablamos sobre la batalla del 5 de mayo, sobre Miguel Castro de la Triste, y salió el tema de Maximiliano y Carlota. Porque tal parecía, ahorita que nos decía acá el maestro historiador, habían venido 2 veces, pero tal parecía que fueron más, porque también Bustamante por ahí nos dice en este libro, no Bustamante el antiguo, sino un autor, nos dice que antes de irse a Francia la esperó acá Maximiliano, déjenme ver, Mendoza Bustamante, Marco Antonio Mendoza Bustamante, dicen que la esperó acá antes de que se fuera a pedirle ayuda a Napoleón III y al Papa. Entonces se la esperó acá y la encaminó hacia Veracruz. Fue la última vez que ya románticamente la vio, porque también hay que ver que son mitos, está metido el romanticismo, está metido la historia, la cortesanía, las luchas de la democracia, inclusive si uno contextualiza la época de Maximiliano, están las luchas del 48, los obreros peleando allá en Europa, y todo ese conglomerado de hechos sociales revolucionarios impregnan la mente de un Maximiliano progresista, porque en realidad los historiadores dicen que era más progresista él y Carlota que los mismos liberales, más liberales que los mismos liberales mexicanos, que hasta los mexicanos quedaron espantados. Y no lo digo yo, también el maestro invitó al doctor Yáñez hace añísimos, acá tengo la referencia, y habló sobre ello el doctor Alfonso Yáñez en el 2013, nos habló sobre la vigencia histórica de las leyes de reforma, y ahí nos narró parte de esta historia. También el maestro Alcántara también me acuerdo que hizo una conferencia sobre vigencia histórica de las leyes de reforma. También estuvo Agustín Sánchez Reyes, y también hay que tomar a colación que vino Giovanni Luigi Fontana en el 2012, vino al Instituto del Despliego y habló sobre la administración de Maximiliano. Antes de venir a México fue virrey de la zona de Lombardo Veneto, en Italia, y estos acontecimientos revolucionarios lo alcanzan allá y venía muy triste. Bueno, andaba tristeando porque lo saca su hermano de ser virrey, porque todavía esa parte de Italia le pertenecía a Austria. Se va a Miramar muy triste, y allí es cuando llegan los conservadores mexicanos a ofrecerle el trono, y ahí es donde lo acepta. Entonces, como que quiere dignificarse o quitarse esa herida que le había dejado el no haber gobernado bien en Veneto, y Carlota influye mucho en él, que eso también hay que decirlo. Carlota fue muy criticada en su época porque sí influía mucho en Maximiliano, cosa que no era muy bien vista en el siglo XIX. Si aún así no es bien visto que ya hay apertura y todo eso, pero aún así no es bien visto que la mujer te esté diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en aquella época, siglo XIX, era muy mal visto. Inclusive la esposa de Miramón, hay cartas donde dice que lees mucho, y le dice que siempre está mandando a su marido, que parece ser que no lleva los pantalones de él, ¿no? Entonces era muy mal visto. Y también por ahí algunas teorías
apuntan a que prefirió morirla. A pesar de que la demanda mucho, pues la vuelven loca. Así más o menos es la historia. Y hay compañías dentro de las corrientes de género que dicen, pues sí, por ahí van luego las historias de este tipo, ¿no? Y vuelvo a repetir, si en la actualidad hay broncas de ese tipo, imagínense en aquella época, ¿no? Pero hay un porqué, tampoco es porque haya sido mandona, porque sí, no, era una mujer muy educada para la época, súper educada. O sea, había un proyecto de vida para ella desde su padre Leopoldo I, de Bélgica. ¿Sí? Y la preparó para eso, para la diplomacia. Ella quería desarrollar todo este talento, pues que había venido de los mejores maestros de la época. Y aparte de eso, era una mujer muy empecinada. Yo creo que las enfermedades que tenían, que derivaron en la supuesta locura, o locura, si lo queremos llamar así, es porque era una mujer muy obsesionada. Y obsesionada en el sentido de que si hacía lo correcto, tenía que salirle así. Esto es la parte, psicológicamente hablando, mala cuando tú quieres que las cosas sean como tú dices. Aunque tengas todas las razones de peso, pero te alcanza la realidad dialéctica y los contrarios y te calman y te dicen, no es como tú quieres. Tienes que negociar contigo mismo, con la vida, y cálmate porque pues puedes derivar en tipos de enfermedades psicosomáticas. Entonces, podría hacer otra explicación también sobre este tipo de asuntos en Carlotita, ¿no? Bien, vamos a ver cómo Carlota, cómo aparece en la historia. Bueno, ya acaba de decir acá nuestro compañero que estamos acá en México peleándose, estamos en una guerra civil, están los reyes de Reforma, los conservadores, los liberales. De repente Juárez dice no voy a pagar ninguna deuda externa, y llegan los países acreedores como Inglaterra, España y Francia, firman un convenio en Londres el 31 de octubre de 1851 para intervenir México y asegurar el pago de sus créditos por la fuerza, ¿no? Las fuerzas militares de esas tres potencias desembarcan en Veracruz entre el 17 de diciembre de 1861 y el 8 de enero de 1862. Manuel Doblado, también un personaje que ya casi no se habla mucho de él, demuestra su gran sentido diplomático como ministro de Relaciones en las pláticas que sostuvo con el general Prim. De hecho hay ya un libro por ahí que editaron sobre esas negociaciones, está padrísimo ese libro, dando por resultado que las fuerzas inglesas y españoles se retiran, pero Francia, en complicidad con los conservadores mexicanos, emprenden su avance hacia el interior del país. Napoleón III, en forma injusta y arbitraria, había decidido lanzarse a una guerra de conquista. Entre los objetivos fundamentales, y acá viene el punto clave, fundamentales del emperador francés se encontraba frenar el expansionismo de los Estados Unidos. Ahí se dan las claves, ¿no? Ya lo que estamos viviendo ahorita. Si entendemos esto, entendemos lo que está pasando ahorita y no andamos gritando. ¿Qué nos habrá pasado? Pues acá está. Quería frenar el expansionismo de Estados Unidos, aprovechando que dicha nación se hallaba inmersa en una guerra civil, circunstancia que limitaba su capacidad de intervención en los asuntos de México. Pues por ahí querían, pero Estados Unidos no quería. O sea, ahí está la doctrina Monroe, que ahora ya tiene, es la misma, la acaban de desempolvar apenas como para que nos acordemos de quiénes son los dueños del continente americano. El 20 de abril de 1862 las tropas intervencionistas entran a Orizaba y de ahí se sigue una serie de batallas hasta llegar a su rechazo de ellas el 5 de mayo de 1862 aquí en Puebla, ¿no? México, como una nación que recién había ganado su independencia, no tenía mucho acá en la cuenta, 1821 a 1862, muy poquito. Su situación era difícil por las guerras civiles que se habían originado. Con el paso del tiempo, esto hizo pensar a muchos ciudadanos que era necesario un gobierno monárquico fuerte que pusiera fin de una vez por todas al desastre que era el país en el siglo XIX. Acá hay que hacer una acotación. Ahora pensamos en la democracia, la gente de aquella época no pensaba en la democracia. Pues era normal ver reyes, monarquías y cosas de este tipo, principalmente las clases que tenían una posición elevada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues decían, pues queremos como luchar por la democracia. Y me acuerdo que un maestro decía una ocasión que este tipo de democracias que vienen del pensamiento anglosajón principalmente se quieren introyectar como por decreto a las formas y costumbres del latinoamericano, y es el problema que seguimos viviendo.
va a funcionar, no va a funcionar, sí somos para ello. También este mismo maestro, no recuerdo si él u otro, decía, es que acá somos cacicales, como la democracia se dará en algunas partes, comunidades, comunas, pero a nivel de todo el país es una lucha. Es una lucha, en pocas palabras, estos maestros daban a entender que hemos querido vivir o vivimos situaciones que nos han impregnado o nos han querido forzar cuando no es nuestra esencia como mexicanos. Pero bueno, eso es lo que están investigando hasta ahorita los especialistas. Si vamos por ahí como todas las teorías actualmente, eso que llaman el mundo woke ahora, pues decimos, realmente es de nosotros o no. El feminismo es de nosotros o no. Las cuestiones del LGBT son de nosotros o no. Es más o menos como dar una idea, porque muchos dicen, ¿eso es de nosotros? Una cosa es que lo dicte la ONU o la Agenda 2030 y otra cosa es que sea parte de nuestras formas de movilidad social, me lo imagino algo así. Bien, entonces requiere que vengan algunos reyes, ¿no? Con este propósito proclamaron la conveniencia de un imperio y recurrieron a Napoleón III, a quien solicitaron la designación de un príncipe extranjero que asumiera el trono y estableciera en México una monarquía. Napoleón, de acuerdo con el emperador de Austria, ofreció el trono de México a Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria, y a su esposa Carlota Amelia de Sajonia-Coburgo y Gotha. Mientras que el 1 de octubre de 1963 el general Bazaine asumía el mando del cuerpo expedicionario francés, disponiéndose a ejecutar las instrucciones emanadas del Ministerio de Defensa de Francia, en ese mismo mes los conservadores mexicanos se trasladaron al castillo de Miramar en Italia para ofrecer personalmente el solo imperial a Maximiliano y a Carlota, encabezados por la Junta de Notables, entre quienes destacaba José María Gutiérrez de Estrada, y de este modo la intervención extranjera adquiría una doble justificación, por un lado de carácter militar y por otro de naturaleza política. Vamos a hacer otra acotación. Cuando van los notables a ofrecerle el trono a Maximiliano allá a Miramar, vuelvo a repetir, él venía de que había sido corrido de este virreinato que duró muy poquito allá en Veneto, Lombardía. Está ahí Cristón con Carlota, así como, pues es que tanta preparación, y a partir de algo natural en ellos, ellos tenían que gobernar, porque se habían educado para ello. Entonces llegan los notables, le ofrecen el trono, y pues ellos ven como una oportunidad para lavar la dignidad, o que habían quedado dolidos de no haber podido frenar las revoluciones, principalmente del 48, que llamaban la primavera de los obreros, o algo así llamaban en Europa. Ya lo hemos estudiado acá, cuando estudiamos a Marx y a Engels, ¿no? Entonces, ellos ven la oportunidad y dicen, pues bueno, le entramos, ¿no? Principalmente Carlota estaba muy entusiasmada, porque vuelvo a repetir, una niña muy preparada, y ella le dice a Maximiliano, pues aviéntate, ¿no? Estaban en ese estira y afloja porque su hermano de Maximiliano, Francisco José, le dice, bueno, si tú aceptas el trono de México, pues tienes que renunciar a tus derechos nobiliarios acá de Austria, ¿no? Porque él era el segundo en la línea en quedarse como emperador de Austria, ¿no? En caso de que falleciera o no pudiera ya llevar el poder su hermano, ¿no? Entonces ve la oportunidad de quitárselo, para que vean cómo en todas las familias, pues el que estorba también es un adicto, ¿no? Sí, pues sí, porque habrá mucha democracia y todo, pero cuando hay intereses económicos y financieros y hasta de amor, por quién quiere más a la abuelita y el papá, al hermano que no está muy bien posicionado, pues es un adicto, ¿no? Entonces, Maximiliano, pues ahí tiene una serie de arreglos con su hermano, se pelean, va el mismo Francisco José, el mismo Napoleón III le dice que lo acepta también. De hecho, ya lo había ido a ver a Maximiliano, a Napoleón III, y esto también hay que verlo porque Maximiliano era un idealista. Sí había estudiado política, estadística, ser un gran estadista, era muy bueno, la militar, etcétera, etcétera. De hecho, llegó a tener rangos importantes como navegante, pero él le gustaba pasear. Era un idealista, le gustaba pasear, un chavo fresa, sí, le gustaba pasear. ¿Sí? Iba de aquí para allá, ya había ido a Brasil, dice que en su paso a Brasil, antes de casarse con Carlota,
pasó por acá en América y recordó porque ellos, los Habsburgo y todas estas cuestiones nobiliarias, pues todos son primos, hermanos y todos se van jalando ahí la sangre. Y él decía, pues Carlos V fue como mi tío ultra lejano, entonces yo tengo derecho de andar por estas tierras porque bien que mal. Vean, ya se va haciendo un imaginario. No es que le hayan llamado y ya. Hay que, como dicen muchos autores, hay que meterse en el tuétano contextual para poderse emocionar. Las cosas no se hacen porque sí, sino que hay todo un entretejido de ilusiones, de enamoramientos personales, de ilusiones, de fantasías y mitos que arrastramos en nuestras familias, pues. Entonces Maximiliano, en uno de esos viajes a Brasil, pues él dice, pues toda esta tierra le perteneció a los Habsburgo cuando en la época de la colonia o del reinato, ¿no? Entonces estas tierras son de nosotros. Entonces ya desde ahí viene trabajando, ¿no? Y entonces en uno de sus viajes de regreso llega a Francia y ya andaba como en edad casadera, y un día que va por allá a ver a Napoleón III para hacer relaciones diplomáticas, porque era muy bueno para eso, porque vuelvo a repetir, como ya la lucha obrera estaba avanzando, ya también había peligro de que se despegaran los imperios, o que ya estaban abdicando muchos, o ya estaban también muchos gobernantes, muchos reyes, estaban como bajando la guardia y como cediéndole al pueblo, algunas cosillas por ahí, ¿no? Entonces va a Francia, está la restauración, porque después de haber estado la República, llega otra vez la restauración con Napoleón III, y le dice Napoleón, bueno, ya que andas pues buscando novia, para eso conoció por ahí a una princesa, algo así, no recuerdo, en España o algo así, ¿no? Sí, falleció. Total que se murió la pobrecita, ya andaban ya bien ilusionados y que se le muere, ¿no? Entonces, bueno, ya saben su destino, conocer a Carlota. Entonces, cuando va de visita a Bélgica, que estaba recién hechecita Bélgica, tenía muy pocos años de haberse constituido como tal, porque se separó en estos pleitos de las casas cortesanas. Le dice, mira, por ahí hay una muchachilla que también era en edad casadera y anda bien emocionada, que ya quiere tener novio, porque ya es necesario, ya tiene 15 años. Sí, no como ahora, que ya tiene como 40 y todavía no saben por dónde ir. Bueno, esa tenía 15 y ya estaba emocionada. Y entonces le dice a Napoleón III, vete a dar la vuelta y que te la presenten, ¿no? Y efectivamente, cuando va con Leopoldo I, ahí cae muy bien, porque también era muy educado, con unas formas muy finas. El indicado, como dicen las niñas de ahora, el indicado. Que ya cuando lo tienen, pues ya no están indicados, porque es muy serio y muy educado. Y entonces, cuando conoce a Carlota, dicen las mitologías o dicen los díceres de aquella época que se quedaron enamorados a primera vista. O por lo menos Carlota sí se enamoró de primera vista. Lo que posiblemente a lo mejor se enamoró Maximiliano es de la dote que le había dejado su abuelo, porque era numerosísima, tenía mucho dinero que le había dejado a Carlota. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, pues ya que el tema es de Carlota, vamos a ver qué nos dicen los historiadores, ¿no? Dice, María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo y Gotha, si se llamaba, era todo su nombre. Nos ha dejado un recuerdo trágico y enternecedor, perdón. Fue emperatriz de México, diríase que desde que nació su vida estaba planeada para esos 3 años en los que ciñó la corona imperial, para luego desaparecer de la escena a los 26 años, fíjense, 26 años ya, hacia el nebuloso país de la demencia. Nació el 7 de junio de 1840 en el Palacio Real de Laeken, residencia del actual rey de Bélgica y de su familia. En ese entonces Bélgica casi cumplía una década como nación independiente, o sea, tiene 10 años apenas. Carlota fue también nieta de Luis Felipe de Orleans, rey de Francia, a quien llamaban el rey ciudadano. Vuelvo a repetir porque ya se había abierto hacia el pueblo, poquito, ¿sí? Para no tener problemas. De repente se quedaba como regente, fue la primera regente. De hecho, algunos historiadores consideran que fue la primera, pues, gobernante en México. Por eso cuando decimos ahora, hay una nueva gobernante, bueno, hay que estudiar. Por eso hay que tener la historia acá, porque si no, decimos cosas que se vuelven ideológicas nada más, y se vuelven fantasías y nos emociona, y ya tenemos que de veras nos va a abrir las puertas, pero ¿de dónde? Del imperio nuevamente. ¿Sí? Entonces hay que ser críticos en ese sentido. Entonces, le escribe a Carlota y le dice
que tiene en mente ir desplazando poco a poco a los conservadores que lo trajeron e ir metiendo liberales, poco a poquito. Y sí, muchos liberales moderados dejan a Juárez, y también hay que hacer una acotación, porque también historiadores, entre ellos Orozco y Guerra, se van con él. No se van, hay moderación, pero también había pobreza, muchos tenían hambre, estaban pobres. Entonces empiezan a apoyar el proyecto de Maximiliano porque se dan cuenta que es muy parecido a lo que quería Juárez y la vean segura. Algunos dicen, no, por lo menos para que el estómago estuviera allí. Que después Juárez toma venganza, y acaban de sacar un libro hace 2 años, no sé si lo traigo por acá, pero acaban de sacar un libro que habla de todos que fusiló Juárez después de cuando se vuelve a instalar la República, fusiló un chorro de gente. ¿Cómo se llama? Los liberales monárquicos, algo así. Ahí pueden buscar en internet. Es un libro que hay que conseguir, yo creo que es muy bueno para leerlo, porque hubo un desquite tremendo hacia los que se pasaron del lado del imperio de Maximiliano, pues, del lado de los imperialistas. Entonces, en este sentido, fíjense, Maximiliano le llamaba a los conservadores, le llamaba a los cangrejos, así le llamaba, los cangrejitos, le decía él, ¿no? Era como una cuestión que se decía entre Carlota y él. Decía, es que ya vinieron los cangrejitos acá a verme, porque decía que caminaban hacia atrás, hacia lo obtuso, hacia el pasado, hacia lo conservador, y que no dejaba que hubiera progreso. Y le dicen una de las cartas a Carlota. Déjenme ver dónde dice, durante la primera gira de Maximiliano le escribió cartas a su esposa para contarle las nuevas. En ellas se refería a los conservadores como cangrejos, un apodo despectivo y muy difundido que se les había puesto con anterioridad. Guillermo Prieto les dedicó unos versos que explicaban muy bien los motivos del sobrenombre. Perdón, es Guillermo Prieto, lo tomó Maximiliano de Guillermo Prieto. Decía, cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Su zigzag, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? Ja, 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 ja. ¿Sí? Sí. Ya voy a cerrar. Bueno, total que se pelean, hay mucha Carlota, acá como acaba de poner las fotos acá el compañero, vestía así de manera muy moderada también, tenía mucha afinidad por los indígenas. Es cuando se empieza a rescatar las zonas arqueológicas que estaban abandonadas. Traen historiadores, traen geógrafos, traen gente que empieza a rescatar el pasado indígena. No tienen hijos, no podían tener hijos, y adoptan a los nietos de Iturbide. De hecho, la idea de Maximiliano era dejar al nieto de Iturbide después de él, sí. O sea, para que vean que no se quería quedar él solito. Y total que un día Napoleón les dice, me retiro porque voy a pelearme con Prusia, y pues ahí te quedas, te ves, porque no te puedo seguir ayudando. Y es un golpe muy duro para Carlota y Maximiliano. Y entonces Juárez pues ve la oportunidad para apurarse, se pone las pilas y empiezan los republicanos a adquirir este terreno. Y en ese sentido pues se ve perdido ya el imperio, va perdiendo fuerza, y le dice Carlota pues ya no tiene otra más que ir a buscar ayuda, porque ya ve que Maximiliano pues no puede, ya tiene una disentería tremenda, diarreas continuas. Imagínense la presión, también sé que es importante tenerlo, hay mucha presión de por medio. Carlota dice, ¿sabes que no hay de otra? Y una mujer tomaba decisiones, a veces más rápido que Maximiliano. Dice, ¿sabes qué? Me voy en lo que tú te apures acá. Y se va. Y entonces Carlota, en vez de dejar las actividades políticas, ya vestía de luto, porque ella decía pues que qué triste que no la habían hecho de nuevo, ¿no? Empezó a tener jaquecas y depresión. Maximiliano empezó a tener diarreas continuas, dolor de colon. Carlota abandona la capital, se va. Allí empieza a hacerse un sonsonete en el pueblo mexicano, porque creían que estaba huyendo, y le cantaban la de Adiós Mamá Carlota, de acuerdo a unos versos de Guillermo Prieto. Y Carlota no huía de México, sino que estaba desesperada y iba a apostarle todo por todo ahí en Europa. Después de un viaje de un mes, la emperatriz llega finalmente a París,
Napoleón no la recibe, dice que está indispuesto, sin embargo está en el CNC hasta que Napoleón la deja entrar, le expone el tema, le dice, no, sabes que tú tengo broncas acá, y pues ya no me interesa México, realmente no me interesa. Entonces se regresa a Miramar y dice, ¿ahora qué hago? Pues a Roma, me voy a Roma, se va a Roma, y ya cuando llega a ver al Papa, tras los fracasos de las negociaciones en Francia, va a ver al Papa el 18 de septiembre de 1867, ¿no? Y la audiencia de Pío IX estaba programada para el día 27 del mismo mes. Desafortunadamente la respuesta del Papa no fue diferente a la de Napoleón. El Papa se negó rotundamente a ayudar al imperio, pues Maximiliano había aceptado las leyes de reforma y Roma no secundaría el proyecto mexicano, un proyecto liberal contrario a la Iglesia Católica. De esta manera, las entrevistas de Carlota no tienen éxito. Lejos de hallar solidaridad y compromiso, encontró puertas cerradas y el peso brutal de una causa ya irremediablemente perdida. Ese fracaso la golpeó con una intensidad devastadora. El proyecto imperial se había derrumbado y con él su equilibrio emocional. Durante su estancia en el Vaticano se notaron signos más claros de este colapso mental: paranoia, desconfianza extrema, temor a ser envenenada y discursos progresivamente incoherentes. Para octubre de 1966, los médicos y su propia familia la declararon oficialmente loca. La emperatriz, que había soñado con gobernar un imperio americano, empezaba a desvanecerse dentro de su propia mente. Carlota era joven e inteligente, pero no pudo soportar la traición y el abandono de quienes la condujeron a una posición de poder, y llegando el momento decisivo la dejaron sola. En la medida en que Carlota había sido educada, al igual que sus hermanos, para ejercer el mando y asumir con rigor y seriedad las responsabilidades del gobierno, la acumulación de desilusiones frente a aquellos que se suponían sus aliados terminó por quebrar la sensatez que siempre le había caracterizado. El peso abrumador del fracaso histórico y personal, aunado a la experiencia de la soledad absoluta, desprovista de respaldo y lealtad, constituye una carga que no todas las mentes están en condiciones de resistir y cuyo peso puede conducir inexorablemente a la ruptura. La producción literaria que se ha basado en este hecho de la vida de Carlota es abundante y ha inspirado numerosos rumores y teorías en torno a su locura, desde aquellas francamente insostenibles atribuida a Concha Lombardo, que es la esposa de Miramón, según la cual había perdido la razón porque tenía una excesiva inclinación a leer, hasta aquella que explica su derrumbe psicológico como consecuencia del amor no correspondido de Maximiliano y de la frustración derivada de su imposibilidad de engendrar herederos, factores que habrían exacerbado una vulnerabilidad emocional ya severamente comprometida. Y aún para romantizar más esta versión, se dice que fue enloqueciendo de amor al saberse apartada por siempre de su Maximiliano, de su Max, él decía. Otra línea interpretativa, como la del investigador Héctor Pérez Rincón, en el 2013, está súper interesantísima. La publicó en una revista de psiquiatría, de psiconeurología. Él decía que la locura se había debido a un té envenenado que ella tomó por parte de una chamana juarista con la excusa de que le ayudaría con sus problemas de infertilidad. Bueno, total que fusilan el pobre Maximiliano, ella no le dice nada, se va a vivir a Miramar, después se va al pabellón de Tehuelen en Bélgica, localizado en las afueras de Bruselas, y pues ahí va a morirse el 19 de enero de 1927 a la edad de 86 años. Pero fíjense, ya hablamos para concluir, lo más interesante es que algunos descendientes de Maximiliano, y esta información que le han dado a este autor, a Bustamante, es porque ha entrevistado al sobrino, casi bisnieto, tataranito de Maximiliano, que es una familia que se vino a vivir a México, y hasta la fecha siguen los descendientes viviendo en México, y gracias a algunos historiadores se han ido a acercar a él para pues rescatar lo más que se pueda e ir quitando tanta paja que se ha hecho en la historia oficial sobre esos acontecimientos. Ya yo creo que hay también sobre Iturbide, sobre Santana, sobre Porfirio Díaz, ya es una majadería. Decirle porfiriato, para mí siempre va a ser porfirismo, independientemente de lo que haya hecho. Si no hubiera estado Porfirio Díaz, México no se levanta en el sentido modernizador, al final de cuentas. Yo lo creo de una manera personal, ¿no?
Y ya no hablé de los temas de pareja, que hubiera sido más interesante, nos hubiéramos reído mucho, porque pues tenían broncas, ¿no? Y de repente Maximiliano se le escapaba, y por ahí hablan de la India Bonita, una india que tenía ya en Morelos, ¿no? Que también ahora hay un restaurante ahí y un hotel, y ahí tenía sus amoríos, dicen que salió embarazada de él, y otros autores, también otros investigadores han dicho que era multisexual, o de esos que andan con todas las sexualidades, y que pues no era incontrolable, pues era fluyente, ¿no? Pero bueno, también tiene sus broncas. Entonces, bueno, es todo por el momento, y si algún día hacemos otra conferencia, pues es bienvenido. Y ya para cerrar con broche de oro, este tema de Maximiliano tiene mucho que ver, y ahorita se cumplen 100 años de la Guerra Cristera. Estaría bien que hiciéramos un tema, porque esto se va a ver reflejado en 1926 con la Guerra Cristera y sobre el tema del laicismo en México. Ahorita va a haber un montón de conferencias al respecto en este año, pues con la Guerra Cristera, ¿no? Ok, gracias y qué bueno que están por acá. Bueno, muchas gracias a ambos expositores. Como mencioné al principio, era difícil acercarse a Carlota sin el contexto histórico. Le vamos a tomar la palabra a Paco para que nos termine su conferencia. Iba como a la mitad, cuando le hice la seña del tiempo pasó como 20 hojas más, o sea que yo creo que sí habrá oportunidad de escucharlo a él y a Eduardo para seguir profundizando sobre ya no solamente Carlota, sino sobre el Segundo Imperio como tal. Tenemos también pendiente, ya que lo mencionó, una charla sobre Porfirio Díaz. Con él lo he comentado, creo que lo comenté aquí con Eduardo, pero también es un personaje que yo creo que valdría la pena revalorar. Quisiera puntualizar algunas cosas de lo que dijo él, porque me parecen significativas para este asunto de la reinterpretación de la historia. Algo, primero, con relación a nuestro presente. Efectivamente, Carlota fue la primera gobernante de México. Estuvo como regente encargada en las ausencias de Maximiliano, que utilizó para conocer al país lo que ahora se llaman las giras presidenciales, o en su momento las giras de campaña. Él se propuso, como era viajero, se ausentó en esos 3 años que estaban, se ausentaba 2-3 meses, porque se iba a conocer al país, así que hacía trabajo en tierra. Y por decreto de él, la encargada era Carlota, presidía las juntas de ministros, dictaba órdenes, recibía en Palacio Nacional al pueblo, hacía donativos, visitaba las comunidades indígenas, en fin. Es significativo por lo que ya decía Paco, ¿no? Hablamos de la primera gobernante de México, bueno, será la primera presidenta, pero no la primera gobernante, porque fue Carlota. 2, su importancia también para establecer las relaciones. Se critica mucho al imperio, pero él, lo dijo Paco, el paseo de la emperatriz que crearon ellos, Maximiliano en honor a Carlota, sigue siendo eje de la actividad del país, el paseo de la Reforma. Y el Palacio de Chapultepec fue algo que ellos instrumentaron justamente como Palacio Imperial. Ya nos relató también aquella anécdota de que llegaron al Palacio Nacional y las condiciones eran deplorables, y entonces buscaron un lugar más digno, y es el Palacio de Chapultepec, que sigue siendo a la fecha también de una importancia fundamental en la historia de nuestro país. Otro que me parece significativo, él no lo precisó tanto, pero en su discurso se entrevé, y es que ella, Carlota, loca o no, sobrevivió
a los personajes del imperio con los que tuvo conflictos o de las que fue víctima, si se quiere ver así. Sobrevivió al imperio de Napoleón. O sea, Napoleón se fue de acá por la guerra, pero porque ya también tenía problemas internos. Y si mal no recuerdo, después de Maximiliano, a los 4 o 5 años, allá por 1870, cayó también el imperio de Napoleón el Pequeño. Bueno, pero también sobrevivió al imperio belga. Se murió su padre, después tuvo su hermano, pero después también murió su hermano, y bueno, sigue habiendo reinado, pero finalmente con quien tuvo los problemas, que era su hermano, murió antes que ella. El imperio austrohúngaro, yo digo origen en principio de sus males, porque Paco habla de 2 derrotas o 2 fracasos, yo digo no tanto, porque en el primero, en realidad quien lo nombró fue su hermano, virrey o rey de Lombardía y Venecia, pero su hermano fue quien lo quitó. Sí, o sea, no es que hayan fracasado como tal, sino que el hermano quería dictar órdenes, ellos no se dejaban y entonces, pues lógico, ¿no? Los quitó. Y aquí había que valorar hasta qué punto fracasaron ellos, o más bien fue el problema efectivamente del retiro, es decir, quien fracasó fue Francia. Claro, ellos estaban en medio. Aquí entre paréntesis había que resaltar también lo que Paco anunciaba. Estados Unidos aplicó la política que ocupa en toda América Latina hasta la fecha, ¿no? Enaltecemos a Juárez, sí, pero el gobierno de los Estados Unidos los estaban apoyando. Hubo apoyos para el movimiento juarista, porque había intereses de que Francia no estuviera por acá, ¿no? Entonces, como digo, pues sobrevivió a Napoleón, al imperio austrohúngaro, desde luego pues a su cuñado, a su hermano, y creo que eso, insisto, bueno, al Papa, con el que tuvo discrepancias también, ¿no? Pío IX también falleció antes que ella. Me llamó la atención el asunto de la consulta previa, porque también efectivamente yo no lo recordaba yo, pero sí hay estudios que plantean que él puso esa condición, y no es que solo se lo hayan hecho creer, sino de que, como también sucede hasta la fecha, inventaron el referéndum. Así que cuando él dijo, yo necesito que el pueblo me acepte, le llevaron acá está, hicimos la consulta. Esas prácticas de inventar actas o hechos, pero aquí lo importante es, actualmente se plantea en nuestro país y en muchos otros el plebiscito o el referéndum como formas muy avanzadas de democracia. Ellos lo plantearon, que se hiciera eso antes de llegar a México. Es decir, eran monárquicos, pero querían la consulta al pueblo. Y sobre la cultura, ya que mencionaban también a Díaz al final, pues en el fondo, si bien Juárez ganó en ese enfrentamiento, ¿cómo se llama? Si Juárez no hubiera muerto, a lo mejor hubiera sido el porfirista que hiciera la modernización del país. Le tocó fallecer y entonces fue Díaz el que surgió, pero la influencia de la idea cortesana se dio. Se habla de la influencia francesa, de las prácticas tipo cortes europeas que la esposa de Porfirio Díaz llevaba a cabo en la Ciudad de México. Ahí también hubo mucha influencia. Y el otro asunto de la fortuna de Carlota, es algo que también hay bastante información al respecto. Ya lo mencionaba yo al principio de mi intervención cuando daba la entrada. Dentro de las cosas que se argumentan de que en realidad no estaba loca, el problema fue su riqueza. Falleció su padre
estaba la herencia de ella, lo que tenía, lo que ella había recibido antes de su abuela, etcétera. Y entonces lo que hizo el hermano fue encerrarla bajo el argumento de que estaba loca. Lo dijo también ahorita casi al final Paco. Síntomas, decían que estaba loca porque le gustaba leer. O sea, estaba loca, pero ya durante todos esos años seguía pidiendo los periódicos y los leía y los comentaba. Estaba loca porque decía que la trataban de envenenar. Entonces yo digo, no son síntomas. Dicen que tenía, algunas biografías que he leído dicen, es que tenía melancolía y tristeza, porque se encerraba, porque no hablaba. Pero si las tenían encerrada, le cambiaban a las damas de honor. Pues es obvio que tenía desconfianza. En fin, creo que sí es muy debatible este asunto, y sí creo, dicen, sigue la cuestión del dinero y encontrarás muchas explicaciones. Su hermano fue un gandalla, no solo la despojó de su fortuna, cuando, es decir, como no tuvo hijos, y el que quedó fue su sobrino, el rey Leopoldo II desheredó a sus hijas, en esa idea de que pues, si no hay varones, no. Entonces sí era una situación, y una anécdota, digamos, importante, lo leí también en alguno de los libros que estuve leyendo en estos días. Cuando la guerra mundial, la primera guerra mundial, pues Bélgica fue invadida, ¿no? Alemania, todos huyeron, el rey, la sobrina, las princesas, y dejaron a Carlota encerrada en el castillo, con su guardia y todo, pero la dejaron bajo el argumento de que pues, estaba loca, ¿no? No podían llevársela. Ella seguía siendo austriaca y princesa belga. Relatan un par de referencias que el ejército alemán puso, sí llegaron, pernoctaron en los jardines y todo, pero pusieron ahí el alto mando militar, que es por órdenes del Kaiser alemán, no puede ser esta área invadida ni causado daños, porque se trata de una princesa familiar, pariente, hija, no sé qué, de nuestro aliado, el emperador Francisco José. O sea que gozó de inmunidad por el hecho de que era austriaca, cuando toda la corte la abandonó. Obviamente sí tenía sus damas de honor, su guardia, etc. Pero todos los demás huyeron, ¿no? Por la guerra que Alemania. Y obviamente cuando regresó se acabó la guerra, perdió Alemania, regresaron. Y fue cuando el Imperio Austrohúngaro pero esa condición de princesa ciudadana austriaca la mantenía. Y también como anécdota dicen que seguía cantando el himno nacional, tocando el piano, y tenía la bandera de México en sus habitaciones. Y además, ahí también hay relatos de mexicanos que la intentaron visitar, que sus conciudadanos en Bélgica seguían hablando de ella como Carlota, la emperatriz de México, su majestad emperatriz de México. Y por lo tanto, pues eso influye. Y que ella se asumiera así, te dan el trato, pues te asumes así, también dicen síntoma de locura. Pero a mí no me parece tampoco síntoma de locura, que si te dicen qué eres, pues lo aceptas, ¿no? Entonces, creo que es un personaje muy interesante. Creo que sí valdría la pena entrar a esos detalles que, como dice Paco, el asunto de esto de si tenía posibilidades de tener hijos o no. A lo mejor lo iba a relatar, seguramente lo saben. Hay versiones de que tuvo un hijo, de un coronel belga que nació cuando ella se vino, lo tuvo en Miramar antes de irse a Bélgica. El
militar, el hijo fue también militar, miembro del ejército belga, y participó según eso en las 2 guerras mundiales. Nunca quiso aceptar si su madre era o no. Hay otras versiones que en realidad era hijo de Maximiliano, pero no de Carlota. Leyendas, rumores, chismes, si era fértil o no, si tuvo amoríos o no, si sus relaciones eran íntimas o no, también todo muy discutible. Sobre esto ya nos lo platicará Paco en la siguiente oportunidad. Se habla de que no, tenían habitaciones separadas, pero eso también era muy común en las cortes europeas. O sea, tener habitaciones separadas no significaba que no tuvieran relaciones íntimas. En fin, hay mucho. Y si en la correspondencia siempre se dirige a Maximiliano como mi amadísimo esposo, y Maximiliano igual, ¿no? O sea, siempre con afecto y todo. Entonces dicen que es formalismo. Yo creo que difícilmente hubieran prevalecido los formalismos si hubiera habido realmente rompimientos amorosos, afectivos o de lealtades. En fin, todo un personaje muy interesante. Desafortunadamente, aquí el camarada se ajustó al tiempo, pero Paco, que traía toda una historia, yo creo que ya no tenemos tiempo de intervenciones. Sin embargo, si alguien quisiera hacer algún comentario, pues no nos vamos a oponer, agregando unos 5 o 10 minutitos más. Pero si no, ya podría, a ver, maestro, adelante. Pues sí, abundando un poquito lo que decían, precisamente en la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, 1987, menciona precisamente que tuvo Carlota un hijo de un coronel belga. Y en muchos otras fuentes también lo mencionan. El problema es que no hay pruebas fehacientes en ese sentido, pero sí hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Y aparte de esto, decía de la fecha mencionaba Ernesto Daniel acerca de la fecha del nacimiento de José Alfredo. Ah, sí, ayer. También fecha de nacimiento de Janis Joplin. También. Gracias. Ok. Bueno, pues si no hay mayores comentarios, solo nos restaría agradecer a ustedes su asistencia, su paciencia. Quiero invitarlos para la siguiente ocasión. La siguiente sesión será el 10 de febrero a las 5 de la tarde igual. Vamos a tratar un tema de actualidad, que es el asunto de la situación de Estados Unidos, Venezuela y todas las implicaciones para México. Estamos dando un título ambiguo para que los ponentes y los asistentes puedan explayarse en sus preocupaciones. La vamos a convocar bajo el título Tiempos inciertos en América Latina, y ya estamos valorando a algunos compañeros que pudieran participar. Si alguien quiere hacerlo, nos lo dice y lo anotamos también como ponente. Va a ser martes 10 de febrero, 5 de la tarde, en este mismo espacio. Pues muchas gracias y muy buenas noches.